Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza acerca de lo que es la iglesia a la luz de la Biblia. En nuestra Biblia podemos leer que en muchos versículos se menciona a la iglesia, pero a veces se tiene un concepto equivocado de lo que es. La iglesia no es un edificio, no es una denominación, no es el lugar en el que nos reunimos semanalmente para adorar a Dios y escuchar una prédica. Esa no es la iglesia como se le conoce en la Biblia. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este verso podemos ver cómo Cristo se entregó por su iglesia. Cristo no se entregó por un edificio, ni por una denominación, ni por un lugar establecido en el que la gente va y escucha una predicación. Cristo se entregó por su iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, es decir, todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, formamos la iglesia. Es un grupo de personas unidas entre sí y formamos un cuerpo. Somos un cuerpo y Jesús es nuestra cabeza. Y como miembros de un cuerpo necesitamos los unos de los otros. La iglesia está formada por piedras vivas, las cuales entre sí forman el templo de Cristo. Cada uno de los creyentes somos una piedra viva y unidas entre sí formamos el templo de Cristo. Eso es lo que nos dice nuestra Biblia. Ahora, ¿cuál es la importancia de entender que la iglesia no es un edificio, sino nosotros los creyentes en el Evangelio? Bueno, es muy importante que esto se entienda por la cuestión del servicio. Nuestra Biblia nos dice que debemos de servir y muchas veces se piensa que este servicio se debe de hacer adentro de un edificio. Se dice, yo sirvo en la iglesia. Debemos de servir en la iglesia y se confunde este concepto creyendo que la iglesia es un edificio y que el servicio que nosotros hacemos debe de ser dentro de ese edificio. Así pues, se cree que se sirve a la iglesia solo si se está en la alabanza, si se predica, si se limpia el templo, si se acomoda a los hermanos que llegan o si se presta cualquier otro servicio dentro del edificio en el que nos congregamos. Y no es así. La iglesia somos todos y cada uno de los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo y debemos de servirnos entre nosotros mismos. Ahora, otro error que se comete es pensar que la iglesia es únicamente el pastor y los líderes. Este es un error muy común que se lleva a cabo en situaciones en las que se piensa que cuando hay que servir solo lo hacen este grupo de personas, el pastor y los líderes, y las demás personas que conforman la iglesia permanecen alejadas y no participan en este servicio. Es muy importante que entiendas que tú formas parte de la iglesia. Tú como creyente formas parte de la iglesia y eres merecedor de las promesas que tiene la Biblia para la iglesia. Pero también hay otra cosa, que tú como miembro de una iglesia no solo tienes derecho a las promesas en Cristo, sino también tienes muchas responsabilidades. ¿Y cuáles son estas responsabilidades? Amar a nuestros hermanos y orar por ellos. Edificar y ser de bendición entre nosotros, entre los hermanos. Exhortar y reprender.
animar y consolar. Entonces, cuando tú ves que un miembro de tu congregación está desanimado, está triste, necesita ayuda, necesita consuelo, no estés esperando que tu pastor o los líderes de tu congregación se hagan cargo. No estés criticando desde lejos diciendo, es que nadie hace nada. Eres tú quien debe de hacerse cargo de esa responsabilidad. Tú debes de animar a tus hermanos, tú debes de darles consuelo, tú debes de edificarlos y ser de bendición, así como que tienes también que reprenderlos cuando estén teniendo una conducta que sabemos que le desagrade a Dios. Tú debes de acercarte de forma personal y hablar con esta persona, así nos lo dice nuestra Biblia. Entonces yo te invito a que estudies más la palabra de Dios para que puedas llegar al entendimiento de que la iglesia no es un edificio, la iglesia no son los líderes, la iglesia somos todos aquellos que somos creyentes del Evangelio, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que ahora tenemos la obligación, la responsabilidad de orar los unos por los otros y de ser de bendición para todos nuestros hermanos. Espero que esta enseñanza te haya sido de ayuda, te haya sido de bendición.